todos los caminos siempre tienen un grado de complejidad, pero cuando lo haces acompañado de amigos y de maestros, siempre se vuelve un espacio mucho más divertido y mucho más agradable. Cuando conocí a la persona que te voy a presentar, fue una coincidencia bastante divertida. Además, me permitió reafirmar el saber que la edad no importa para saberte o para permitirte guiar por alguien más. Querido Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Hola, Jorge. Oye, qué gran intro. Muchas gracias. No, es real, lo considero y además nos conocimos en un café, bueno, en un café, en una comida muy random. Todavía no sabía que iba a ser parte de un taller que yo estaba tomando y desde ahí hubo muchas coincidencias desde ese momento. Fue bastante divertido. Pero ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Bastante loco. Bastante loco. Bastante loco ese recorrido, pero todo muy bien, muy contento. La verdad es que feliz de estar aquí, estoy en un punto muy bonito en mi recorrido, en mi camino, y pues feliz de poderlo. Y creo que me parece que eso es de las cosas más divertidas de la conciencia, ¿no? Que cuando crees que tu camino ya sabes hacia dónde va o qué quieres hacer o de pronto viene un momento de inflexión que te hace cambiar absolutamente todo, ¿no? Todo, pero es un salto de fe que todos tenemos que tomar siempre, ¿no? Va a llegar un punto en el que es como... Y que además es constante, que creo que eso es lo interesante. O sea, pareciera que se toma una decisión una vez en la vida y ya ahí me quedé, pero justo lo platicábamos, ¿no? No importa qué estudies, puede ser que estudies en la mejor escuela o en la peor escuela, no importa. Lo que hace realmente es cómo te atreves a crear o a construir cosas que ni siquiera para ti son posibles, ¿no? Y en ese momento, y Claro, ahí claro. empieza el proceso divertido. Bueno, y es, obviamente, ¿no? La primera vez es aventarse el bungee, es horrible, es terrorífico, es espantoso, pero ya para la 10ª dices, igual y no está tan mal, ¿no? O sea... No está tan mal, pero sigue sintiendo la misma emoción, ¿no? El otro día decía, no me acuerdo con quién platicaba en este argot de Taylor Swift, ¿no? Y decía, neta, ¿tú crees que, o Madonna, ¿no? Neta, ¿tú crees que cuando va a salir a un concierto de 2 millones de personas, no hay una emoción ahí de volver a saltar al vacío? Yo creo que sí. Quizás aprendes a manejarla o a sacar lo mejor de ella, Claro, sí. pero constantemente esta necesidad de cambio te lleva a saber que no importa a qué te dediques o no, siempre estás para que funcione o para que realmente puedas construir algo interesante, tienes que estar en esta capacidad de decir, me voy a aventar algo nuevo. Claro, y eso, creo que justo eso era como el propósito, ¿no? De todo. Creo que lo que compartimos tú y yo es como nos encanta impulsar a que la gente encuentre dentro de lo que le gusta hacer y dentro de lo que le apasiona, pues esa emoción del salto hacia transforma eso mismo que te encanta hacer en la mejor experiencia que puedas ofrecerle al mundo. Y partiendo de ti, creo que eso es lo más importante. Claro. Oye, para ti, ¿cómo fue ese proceso? Porque les cuento un poco cómo coincidimos, ¿no? Estábamos en este taller, yo coincidentemente me habían invitado a un taller que coincidía con las fechas que yo tenía libres para ese entonces. Y en la primera comida, de la nada, simplemente Rubén ya conocía a varios de ahí, pero yo no, o sea, estábamos comiendo y llega, se sienta y en la plática resultó que teníamos grandes amigos en común. Cierto. Para ti, el proceso de vivir ese taller desde un lugar diferente, ¿qué fue para ti? Porque fue un punto importante en la transformación en el Rubén que yo conocí ese día, al Rubén que yo vi al final además se cruzó una pandemia. Entonces, Exacto. O sea, tuvimos como la mitad, fue un poquito menos de prepandemia y ya después vino toda la pandemia. Y creo que lo que más recuerdo como proceso personal fue aquí el grupo se está dispersando, necesitamos ver cómo lo regrupamos y empezar a aventarme a decirles, me acuerdo que les mandé un Zoom y les dije, oigan, si quieren un repaso, pues aquí está el Zoom, aquí está todo, y fueron creo que 5 horas de repaso de lo que habíamos visto, ¿no? Y como fue la primera vez en la que yo me aventaba a tener la iniciativa y a seguir con ese drive. O sea, a como creer en decir, eso, ¿no? exacto, así como, oye, no lo estoy haciendo mal, creo que lo podría llevar un poco bien. El error que cometí fue no seguirlo. Entonces, llego a ese punto, me descubro haciendo algo nuevo y lo vuelvo a dejar pasar, lo freno y decido regresar a mis mismas dinámicas, ¿no? Que era
no estar a cargo, no tomar liderazgo, no organizar mis propias cosas. Y entonces como seguir buscando una y otra vez no creo que, bueno, sí tiene algo que ver con pertenecer, pero también tiene mucho que ver con tal vez compartir la responsabilidad que involucra siempre tomar la batuta o tomar el mando de las cosas. La posibilidad de equivocarte, ¿no? Bueno, al menos en lo personal es como esta parte de decir, no importa cuántos cursos haya dado, cada que voy a enfrentarme a un curso nuevo, a una audiencia nueva, es este punto de decir, ¿cómo me aseguro de dar la mejor versión de mí? Y cómo en este patrón consciente o inconsciente nos mantenemos en lugar de alzar la voz y poder compartirlo, nosotros mismos invalidamos eso que pensamos o eso que sentimos, ¿no? Claro, negamos el crecimiento que ya generamos constantemente. Y eso es como una de las cosas que más... O le damos la responsabilidad a algo más, ¿no? O a alguien más en ese proceso de crecimiento. Y creo que esa es una de las cosas más importantes en terapia, por ejemplo, ¿no? Este punto de búsqueda de soberanía y de responsabilidad que es, no dependes de un terapeuta. Cualquier, en mi experiencia, y puede ser que genere mucho discordancia en esto, pero en mi experiencia, cambiar un alcoholismo por un terapeuta, o sea, cambiar el alcoholismo por una sesión de terapia todas las semanas, es la misma adicción, porque no hay, nada más estás compensándola. Si necesitas a tu terapeuta para tomar decisiones, entonces realmente no estás realmente no estás trabajando en una soberanía, sino estás trabajando más bien en un proceso de apego, en un proceso de dependencia. Sí, es una analogía muy fuerte, pero es verdad. Estamos como constantemente viendo a quién podemos darle esa responsabilidad que no hemos tomado, ¿no? Es el famoso discurso del amo. Yo me encargo de que si yo te pago, si hago todo lo que me dices y hago todo lo que me pides, entonces yo te voy a hacer. Tu deber es cúrame, sáname, dame todo lo que necesito. Y que sin importar cuánto camino, porque cuando nos encontramos ya había recorrido un par de años de ello, Un par. sin importar el camino, cuántas veces recorremos ese camino o qué tan consciente o qué tan maestro o qué tantas herramientas o qué tantas filosofías o técnicas manejes, siempre terminamos cayendo muchas veces en ese mismo punto, ¿no? Porque al final es esta claridad de saber que somos seres humanos y esta claridad de saber que de alguna u otra forma, en la manera en la que nos enseñaron el amor, bien o mal, sin caer en ese juicio, nos enseñaron a tener dependencias constantemente, ¿no? Nos enseñaron a tener amores a partir de amores apegados en lugar de amores realmente libres o de amores realmente a partir de la potencialización y no del control. Claro, y aquí esto que dices me gusta mucho, ¿no? Cuántas filosofías, cuántas prácticas y cuántos años de recorrido. Y llega un punto en el que dices, oye, es que ya recorrí todo y no he avanzado nada. Y creo que la clave está justamente en esa responsabilidad y en ese decir es que no se trata de seguir, se trata de crear. Y me voy a un live que tuviste hace poco en el círculo de medicina, en el círculo de hombres de medicina. De hombres. De hombres. Que era esta parte de decir, ¿cuántas veces caemos en este síndrome del impostor y en este síndrome de sentir que no avanzamos? No porque no avancemos, sino porque muchas veces no tenemos puntos de consideración a partir del cual nos podamos observar, ¿no? Porque volvemos al punto del taller que vivenciamos juntos. Si ponemos un punto de inicio y un punto de final, claro que hubo un avance y una evolución y una transformación, pero como no tenemos esos puntos, o sea, como no lo manejamos como si fuera una empresa para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, muchas veces nos perdemos en el avancé o no avancé cuando quizás sí avanzaste mucho, pero en tu necesidad de invalidar o de esta constante, al menos me pasa a mí, en esta constante de pulirme y ser mejor y la mejor versión de mí, invalido muchas veces lo que ya he caminado, lo que ya he transformado, ¿no? Claro. Lo que ya integré de alguna forma. Es el juego que jugamos de creer que no tenemos eso que ya tenemos. Ajá. Y creo que mucho tiene que ver con cuántas veces estamos como en este loop de invalidarnos una y otra vez, ¿no? Digo, le puedes poner 1000 nombres y 1000 conceptos desde donde quieras, pero algo que se me hace muy, muy bonito es tiene que llegar un punto en el que ya no haya marcos de referencia hacia dónde te estás moviendo. Porque eso significa que ya estás fuera de donde empezaste, ¿no? Ya llegaste a un nivel tan nuevo en donde ya lo que antes eran tus referentes ya no existen.
y ya no pueden ser tus referentes. Entonces caemos en buscar otra vez el mismo referente, Claro. como para decir, todavía estoy bien. Mi mamá lo platicábamos el otro día, ¿no? Y decía, es que lo que yo soñé es como si a huevo quisiéramos ser un molde de gelatina. Y entonces a fuerza, pues sí, le cambiamos el color, le cambiamos no sé qué, pero a fuerza lo queremos enfriar, lo queremos cuajar bajo el mismo molde o bajo el mismo concepto, bajo el mismo, en lugar de poderlo vivenciar desde otra forma, ¿no? Quizás nunca en tu vida te habían dado flores y una relación de pareja o una persona llegó y te dio flores y en lugar de en lugar de asombrarte de esa posibilidad o en lugar de asombrarte de ese hecho que ya es una nueva realidad para ti porque nadie te había tenido este acto, te pierdes en el hecho de decir, ¿por qué fue una? ¿No? Porque yo tenía conceptualizado que me iban a traer media docena o una docena y te pierdes por completo del verdadero aprendizaje o de la verdadera capacidad de la vida, que en mi experiencia es la capacidad de asombro, la capacidad no de dejarte sorprender, no de dejarte sorprender como de dejarte vislumbrar o sí, o que con cualquier espejito te vislumbres, ¿sabes? Sino realmente asombrarte de las circunstancias que vas creando, que desde mi experiencia tienen que ver 100% con las necesidades de tu alma o las necesidades realmente de tu profundo inconsciente de forjarse a través de ciertas circunstancias para asegurar que tienes los aprendizajes o las vivencias necesarias que vienes a aprender a esta experiencia. Claro, y ahí entra una parte muy bonita que es la identificación, ¿no? En decir, yo estoy identificado a vivir sin flores. Y el momento en el que llegan las flores, ¿quién soy ahora? Porque ya no me identifico, ya no sé quién debo de ser ahora que tengo esto que quiero. Entonces, ¿cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de pensar? ¿Cómo me debo de mover? Y esos inters entre pues, avances, creo que es en donde nos da un poco de miedo. Y eso es como la parte más mágica de la caída libre, ¿no? O del salto de fe. Y de la conciencia del ser humano, porque es esta capacidad de cuestionarte, ¿no? El viaje pasado, no es cierto, hace poco, ¿no? En una de las crisis en mi relación de pareja y en uno de los viajes y había mucho tiempo de distancia. Y uno de mis conflictos era en este querer cuestionarme qué era lo que funcionaba o no funcionaba, hasta llegué a cuestionarme lo que siempre creí que estaba claro, ¿no? ¿Seré homosexual o no seré homosexual? Y creemos que en ese conflicto entonces no tienes claro quién eres, cuando al contrario, en ese conflicto o en ese cuestionamiento está realmente lo que vas construyendo para poder tener claro si eliges seguir siendo o te sigue funcionando ese, Sí, sí. esa etiqueta o ese molde, o quizás ese molde hay que transformarlo porque ya para tu realidad, para tus circunstancias, para tu contexto, ya es disfuncional, ¿no? Ya está pasado de época o ya no es funcional, ¿no? La relación de pareja o el concepto de relación de pareja que tienen mis padres para mí es disfuncional. Pero quizás para mi hermana sigue siendo funcional. Y el punto no es pelearme con su funcionalidad o con mi disfuncionalidad, sino qué hago a partir de eso que puedo mirar o observar y cómo me transformo para realmente vivirme como quiero vivirme, ¿no? Pero es esa como la cuestión, ¿es útil o no es útil? Y creo que ese debería de ser una de las primeras cosas en nuestro avance que debemos de aprender a incorporar. Ujú. Vamos a eliminar el si es bueno o es malo, porque eso tiene una carga moral y eso a veces no nos va a Sin llevar duda. el 90%, 99% no nos lleva a ningún lado. Viene de esos conceptos, o sea, es parte de esa conceptualización de si sale del molde, entonces ya está mal o ya es raro o ya, si está dentro del molde, entonces es lo esperado, lo normal o lo estadístico. Y creo que eso es algo súper importante, es cómo realmente nos mantenemos en esta capacidad de salirnos o de cuestionarnos del molde sin pelearnos con el molde mismo, Claro, matando la moralidad. ¿no? Un poco, sí. Porque quizás para mis padres funciona, o quizás para la sociedad funciona, o quizás y lo que para ellos funcione no forzosamente tiene que funcionar para mí. Pero el verdadero punto o la verdadera conciencia está en la capacidad de cuestionártelo, ¿no? Y sobre todo si es, de nuevo, es útil o no es útil. Pero para poder primero definir eso, hay que definir qué queremos. Sin duda. Y El creo que individuo. eso es lo más difícil de poder poner en palabras a la hora de nosotros como tener
este despertar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, ¿qué es lo que sí quiero empezar a tener en mi vida? Y de ahí empezar a decir, esto que creo es útil o ya no es útil, esto que hago es útil o ya no es útil. Y sabiendo que el primer filtro de eso siempre va a venir desde ese molde. O sea, desde la expectativa o desde lo que te enseñaron o desde lo que Claro. ves cómo es funcional. Y que de nuevo, creo como terapeuta que el punto no es pelearte con esa funcionalidad, no es pelearte con eso que existe, al contrario, es cómo me funciona eso que existe. No, y tiene que llegar un punto en tu proceso en el que ese mismo inconsciente que te lleva a mantenerte en el molde va a funcionar a tu favor. Una vez que ya sabe qué buscar, que ya sabe qué quiere, que ya sabe a dónde, ya está convencido, Una vez que lo entrenaste. claro, pero tiene que pasar, ¿no? Ahora tú puedes, Sí, no, porque hay gente que puede vivir siendo feliz taxista sin darse cuenta y vive muy feliz no dándose cuenta de muchas cosas de su propio patrón de conducta. Creo que ese es el punto. El punto es, no es que tenga que pasar o no, sino cuando tu inconsciente, cuando te has entrenado, cuando has trabajado tu cuestionamiento lo suficiente, puedes acceder a ese tipo de resoluciones quizás mucho más profundas que pueden hacer que cambies de ser taxista a tener una realidad diferente. pero le diste como el clavo, ¿no? Si es feliz porque va a buscar otra cosa. Entonces, creo que sí es muy circunstancial en el, tal vez le funciona toda la vida estar en ese lugar. Leía, estuvieron rolando mucho como un artículo que hablaba justamente de que hay gente que ya llega a un nivel, por ejemplo, dentro de la empresa en el que deciden ya no avanzar, ¿no? Dicen como ahorita el ingreso que tengo ya está bien, Sí, las responsabilidades que tengo están bien y funcionan tan bien que me da tiempo de estar con mi familia, me da tiempo de sí, atender hay un todo balance para lo que quiero. y no necesito otras más responsabilidades porque eso me separaría de ahorita que es muy importante, que es ver a mis hijos crecer, entonces no lo voy a tomar, ¿no? Y eso también es muy válido, o sea, como que también en... Porque es conciencia, porque lo estás eligiendo desde la parte de cuestionamiento, de decir qué implicaciones tiene. Para mí, una de las cosas que es más importante compartir en un proceso de terapia es consecuencias. No importa qué elijas, va a haber una consecuencia. Vas a pagar un precio y también va a tener un beneficio. Ujú. La pregunta es, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? ¿Qué precio lo vale? ¿Qué precio no lo vale? El sueldo, el incremento, el viaje, el irte de expat, ¿lo vale? Igual y sí, igual y es la experiencia que tus hijos les transforman, igual y sí, o igual y no. Pero la única forma que puedes realmente tener claro qué consecuencia estás dispuesto a asumir es cuando sabes y te conoces para poder saber cómo vas a reaccionar en cada una de las dos. Y una maestra de constelaciones hace mucho tiempo me dio una frase que para mí que se me quedó muy grabada, que es, mientras quieras tomar la mejor decisión, estás destinado a fracasar. Cuando tomas una decisión sabiendo que es la que más paz te da, sabes que estás tomando la mejor decisión. Porque creo que si estás creyendo que estás tomando la mejor decisión, estás teniendo un juicio discriminatorio y automáticamente estás invalidando la otra decisión y por tanto crees que tienes decisión moral o decir para creer que esa es la mejor. Pero cuando tomas una decisión más a partir de la paz y no del querer tener controlado todo y no querer Ok. dominado todo, creo que se vuelve una decisión mucho más funcional que una decisión mejor pensada, ¿sabes? Sino realmente una decisión que está fundada en algo que no importa cuál sea la consecuencia, estás dispuesto a vivir esa consecuencia. Yo lo veo un poco tal vez más confrontativo en el cazar los nos. O sea, para mí sí es como el, si por ahí estoy sintiendo que vas para allá, si por ahí me está dando miedo, para allá vas, porque el molde mismo es lo que te está diciendo, por ahí no vayas, ¿no? El molde en su necesidad de repetir y de mantenerse en el pasado, obviamente, pues nos va poniendo como estos mismos límites, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo único que agregaré ahí es, ¿y por qué a través? O sea, si ese molde te está llevando a esa confrontación, Ujú. en mi experiencia, debe de estar la misma experiencia en el otro puesto. Es decir, si yo estoy en esta necesidad de Claro. confrontarme, en el miedo a hablar en público, ¿ok? Ujú. ¿Cómo puedo realmente encontrar esa misma herramienta en un lugar donde no me lleve a ese sacrificio o a esa sensación de morirme? Porque si no, entonces está de nuevo esta necesidad de adrenalina o esta necesidad de lucha interna, que es
cómo realmente puedo encontrar herramientas de tal forma que me lleven a construir una realidad que me sea funcional. Quizás para ti es funcional confrontarte porque así has funcionado, porque te emociona, pero quizás para alguien más lo que necesita es una realidad completamente diferente. Pero, o sea, tampoco se trata de irse de guerra contra todos mis nos, ¿no? Exacto. Pero, de nuevo, a la utilidad y lo que no es útil. Si en este momento de mi vida lo que tengo que aprender a hacer es hablar en público, porque lo que yo estoy queriendo en mi vida es tener un nuevo puesto, o lo que yo quiero hacer es desenvolverme diferente, lo tengo que hacer. Entonces no me puedo frenar ante ese no, y más bien es como de, híjole, si por aquí me está diciendo que no, más bien le voy a dirigir un poco la energía hacia allá, a un punto específico que me está haciendo confrontativo en lugar de a 450 voces. Te lo pondría en una parte sencilla. Entonces, cuando te gusta una persona, ¿no la pelas y te vas a la que no te gusta? Porque ese es el mismo proceso inconsciente de la repetición del sistema. Pero es que estás poniendo una variable que es independiente, porque la persona te puede gustar o no te... La persona le puedes gustar o no le puedes gustar. Esta vez no hablo de que la persona te pele o no te pele. No, ni siquiera estoy metiéndome en ese punto. Estoy hablando de, tú ves, tienes 100 personas y las acomodas de la que más te gusta a la que menos te gusta y te vas a la que menos te gusta. Pues no. Porque hay una parte de ti. Pero ella es qué es lo que quieres. Entonces, si yo lo que quiero es hablar con la que más me gusta y hay un miedo a hablarle, pues tengo que brincarme el miedo. Pero tú y yo, bueno, creo que el te gusta o no te gusta viene muchas veces de unas decisiones sistémicas que lo que buscan es compensar. Es decir, cuando yo te veo y eres atractivo para mí, más allá de que hable contigo o no hable contigo, es porque ya interactuamos energías y ya mi sistema sabe que ahí replico. Por eso eres atractivo para mí, porque contigo tengo asegurado la réplica de mi inconsciente. Si no me gustas, es mi inconsciente diciéndome, por ahí es la vacuna. Lo que no quiero, voy a repararlo en ese sistema. Similar cura con similar, ¿no? ¿No? Sí, o sea, al final del día lo que rechazo es en donde realmente está en este mismo punto de, no, por ahí no, ahí voy. Es donde realmente está la vacuna de mi inconsciente por lo que no lo quiero ver o me hace incómodo o me hace... Que es el mismo punto que cuando ya tienes una relación se convierte en esa parte oscura, sin duda. Ya cuando decidieron tener una relación, la pareja se va a convertir en reflejo de esa parte oscura. Pero en el proceso de selección, estamos seleccionando muchas veces desde el sistema. Entonces, creo que es esta parte de decir, a veces me funciona y a veces no. ¿Cuándo? A partir de como tú decías, ¿qué me suma más? ¿Qué realmente me deja más? ¿Me deja más A? Perfecto, lo voy a seguir haciendo así. ¿Me deja más B? Perfecto, lo voy a seguir haciendo así. Oye, yo necesito una adrenalina porque ya sé que así me impulso. Güey, deja de estar buscando pelearte con tu pareja o de estar en divorcio todo el tiempo para sentir esa adrenalina y aviéntate del paracaídas todos los días o todas las semanas y compensa con eso. Porque ahí lo estás haciendo de una manera mucho más funcional, que es justo lo que platicamos. Pero sí creo que es muchas veces esta parte de decir, a veces el mismo sistema va a tender a repetir y está bien en ese mismo molde. Y habrá otras veces que digas, ya no me funciona ese molde, o cómo lo cambio, o cómo lo modifico. Y creo que esa es la conciencia, porque habrá veces que llegues a los 50 y digas, me funciona el molde que estaba utilizando a los 30, quizás no igualito, pero creo que esa es la verdadera capacidad del ser humano, a diferencia de los animales. No sé si es porque yo lo veo un poco más enfocado a resultados, o sea, es como de queremos llegar a esto en cuánto tiempo y cómo lo vamos a hacer. Y ahí sí tienes que empujarte un poco, o sea, es lo que hablábamos ahorita, ¿no? El tema del emprendimiento, o sea, si necesito empezar un negocio y tengo que empezarlo a hacer en tanto tiempo porque mi proyección es que en tanto tiempo empiece a generar esta cifra de dinero, pues voy a tener que pasar por un chorro de lugares que no conozco y muchos de estos lugares van a ser haciendo cosas en las que yo no me identifico haciendo, ¿no? Tengo que mejorar mis habilidades de ventas, tengo que manejar mis habilidades para hacer networking, tengo que manejar mis habilidades para organizarme en mis tiempos, porque ahora como ya no hay un jefe o ya no hay el compañero de trabajo que me dice, oye, es de las cosas más rudas en mi experiencia. Está yendo esto. Autorregularte en tiempos, autorregularte en energía, esto de las cosas. Entonces, tal vez el tema ahí no es lo que te está diciendo no, pero es un tema de va a ser incómodo, o sea, porque lo más cómodo, lo que más paz me hubiera dado era haberme quedado jugando Play más tiempo en la sala y era como ni modo, tengo que dobletear ahorita en enfocar
este proceso, en enfocar en la dirección al trabajo, en ver cómo lo entrego. Y si yo estoy proyectando ser este tipo de persona con este tipo de negocio, un estudio de diseño en mi caso, tengo que empezar a actuar ya como ese tipo de persona también. Lo que significa es como es un ejercicio de ir rompiendo estos bloquecitos en donde no te veías tú tal vez, no te imaginabas haciendo las cosas y no puede haber este espacio. Sí hay espacio para descanso, lo que creo que no hay espacio es como para justificar el por qué no estás haciendo Que en eso estoy, lo que estoy quieres estar haciendo. totalmente de acuerdo. Y que también tienes que justificar la necesidad de descanso, porque al menos en mi experiencia como No, sí, claro. emprendedor, el otro día lo platicaba con alguien, ¿no? Si la persona de facturación no factura, pues yo facturo. Si la persona de limpieza no limpia, pues yo limpio. Si la persona de... Porque al final no es quien lo haga, sino es tu proyecto. Y creo que uno de los principales errores, al menos en mi experiencia, es que como empresario o como emprendedor muchas veces no le das valor a ese descanso, uno, y dos, no le das valor también al tiempo que le dedicas a eso. Es decir, prefieres pagar otras cosas que pagarte a ti y entonces ahí mismo estás desvaluando ese proceso. Pero coincido completo contigo. Creo que la incomodidad es ese lugar a lo que te va a llevar a lo desconocido, sin duda. La pregunta es cómo lo hacemos de una manera lo más consciente, afable o menos violenta o inconsciente posible, ¿no? Creo que ese es el juego el nombre del juego. Y como lo decías también, es esta parte de decir, sí, el objetivo es el resultado, pero el verdadero punto de la vida no está en el resultado, sino en el camino para llegar a ese resultado, en el disfrute para llegar a a ese resultado. Porque si no te puedes también perder en un resultado que quizás tampoco era lo que realmente querías y estabas teniendo solo razón. Ahí hay un tip que es algo que me gusta hacer y es el que no puedes definir cómo vas a llegar a ese lugar, Estoy de ¿no? acuerdo. Porque justamente el camino te va enseñando que tal vez eso que deseas llevaba implícito otra serie de cosas que nada tenían que ver con lo que deseabas. Entonces, tal vez no sé, en mi añoranza de que mi empresa estuviera en un nivel número 1 de Latinoamérica, pues mi sueño era el reconocimiento, pero en el camino lo descubro. Y entonces esa meta se empieza a disolver y ya no hay tenemos que hacer forzosamente esto. Y en el camino Y viene de otro lado. y también descubro que hay precios a pagar que no había considerado y que quizás no estoy dispuesto a considerar, ¿no? O sea, ser ese empresario, dueño de ese estudio de diseño internacional, bla, 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 implica tener 500 personas, implica tener no sé cuánto de nómina, bla, bla, bla. No sé si tengo que tomar una decisión de correr a 100, quiero y tomar esa decisión. Y también ese creo que es lo que nos vamos limitando en nuestro inconsciente a nuestras propias manifestaciones, que es este punto de tener conciencia y de observar, voy o no voy, quiero o no quiero, va alineado a mi propósito, no va alineado a mi propósito, realmente está construyendo más allá del proyecto, el proyecto abona a la construcción del ser humano que yo quiero ser. Si la respuesta es sí, sigue, si no, es momento también de replantear muchas cosas. Y creo que es algo que hacemos y tenemos que hacer constantemente, ¿no? En todos los aspectos. Un replanteo siempre de hacia dónde voy, desde dónde estoy yendo, vale la pena, no vale la pena, pero lo que no puede dejar de existir es la claridad de hacia dónde vamos. Entonces, independientemente, digo, mínimo quédense un ratito navegando en lo que quieren, que no sea algo que cambien todos los días, pero ahí, y lo pienso mucho porque justamente estas voces que empiezan a aparecer cuando te empiezas a mover, las famosísimas creencias, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que pasar tanto tiempo? ¿Por qué tendría que ser tan difícil alcanzar esto? ¿Desde dónde lo podría alcanzar en un lugar que no fuera así? ¿Qué me hace falta integrar para que esta idea no se interponga a la hora de yo avanzar a lo que quiero? Porque tal vez si para mí la idea de que tener un emprendimiento significa no tener fines de semana, no descansar y trabajar 20 horas al día, claro que me voy a desviar y voy a fracasar una y otra y otra y otra vez cada vez que me quiera mover a eso. No, completamente. Y de nuevo, el saber que además eso es completamente transitorio y cambiante. ¿Por qué? Porque lo que hoy puede funcionar para ti, en 5 años puede no funcionar para ti. Lo que hoy en una relación de pareja pueden ser los acuerdos que le den la mayor solidez, llegan los hijos y si no tienes la capacidad de reinventarte o replantearte esos acuerdos, la relación de pareja está dispuesta a fracasar. De la misma forma que si te acoplas completamente a los hijos también, porque el punto no es ese, el punto es encontrar este equilibrio en la individualidad. Y ese
es el punto, ¿no? Creo que un ejercicio que puede ser súper poderoso, que además, en mi experiencia, te enseña a aprender a modularte, es qué quiero crear hoy, qué quiero crear en esta junta, qué quiero crear en este curso, qué quiero crear en este momento, ¿no? Para mí, uno de los hacks que cuando me acompañan personas en los cursos para alinearnos y saber a dónde vamos es, ¿qué estás trabajando? ¿Qué vamos a crear en este curso? ¿Qué vamos a crear en esta sesión? ¿Qué te comprometes a poner en el espacio? ¿Qué es aquello que sabes que vas a trabajar tú? Y que de esa forma nos alineamos a saber que todos vamos a una misma intención. Y cómo ese simple o sencillo tip o sencillo hack te puede cambiar una realidad, ¿no? ¿Qué quiero crear en esta junta? ¿No? Voy a entrar a una junta complicada con abogados, ¿qué quiero crear? ¿Quiero crear caos o quiero crear algo en donde encontremos puntos en común? Y desde ahí empiezas a generar lo que conocemos como la ley del enfoque y empieza a cambiar tu realidad. Pero creemos que esas cosas tan sencillas, pues no les damos importancia cuando son o pueden ser algo tan importantes como alinearnos en una relación de qué quieres tú, qué quiero yo, qué vamos a crear este mes, ¿no? El otro día en TikTok veía y decía, ¿por qué no tratar las relaciones de pareja como igual que tratas una relación con socios? En donde tengan revisiones periódicas anuales de estamos llegando a nuestros objetivos, no estamos llegando a nuestros objetivos, cuál es el objetivo de este año, dónde nos vamos, o sea, dónde va a ser el offsite, cuál es el proceso estratégico de la sociedad que estamos construyendo y del proyecto en común que estamos construyendo. Totalmente, pero creo que ahí son comos, ¿no? Ahí para Sí, quien le va a pero encantar el que sea el formato empresario y va a ver al que le encante el formato paracaídas y va a ver al que le encante el formato... el punto solo es encontrar ese formato. El claro. punto es asegúrate de tener esos espacios de claridad, uno contigo, porque tampoco puedo llegar a pedirte una claridad o tener una plática de claridad contigo cuando yo no estoy claro o yo no tengo muy definidos cuáles son mis límites y qué estoy dispuesto a permitir y qué no estoy dispuesto a permitir. Y creo que ahí le das como al clavo en algo que para mí fue el proceso más importante, que es no puedes seguir una línea, tienes que crear la tuya siempre. Siempre, coincido. Tienes que crear la tuya todo el tiempo tienes que crear tus acuerdos, todo el tiempo tienes que crear lo que crees, tienes que crear lo que piensas, lo que sientes. Y eso es lo que poco a poco también te va llevando a tener que reconocer de lo que te tienes que ir pues vaciando, ¿no? Reinventando. Y quizás no vas vaciando, no porque no dejan de estar, pero dejas de utilizarlo, ¿no? O sea, quizás ahí está la herramienta, sé que puedo seguir siendo violento, pero ya no la elijo porque tengo otras herramientas que sé que me generan más virtud o que me generan más ganancia. Y el punto es este saber cuándo uso qué y cuándo no uso qué. Y eso es conocimiento de ti mismo. Claro, pero en algún punto, lo hablábamos al principio, seguir las 100 filosofías, ya tienes 100 filosofías en la cabeza, o sea, ya tienes 100 herramientas en las que puedes moverte y esas al final se empiezan a volver como estas cosas que en lugar de integrarte y unificarte, más bien ya te están fragmentando y separando de un objetivo. Pero ¿estás de acuerdo que es porque muy pocas veces creemos o nos enseñan que lo realmente importante no es la información, sino lo que interpretas de la información? Es decir, cómo la haces tuya, cómo realmente te adueñas de ella, cómo realmente no es que soy católico porque leo la Biblia y entonces, pero atrás estoy haciendo completamente lo opuesto, comiéndome o criticando o aventando ácido porque se estacionaron en mi cochera, ¿sabes? Sino realmente cómo vivo en esa filosofía o cómo vivo en ese pensamiento de constante transformación sabiendo que solo soy yo. Hay algo que se llama identificación al rasgo o identificación a la imagen, ¿no? Y es este ejemplo que acabas de dar. Es como yo ya soy católico y voy a la iglesia, entonces ya soy una gran persona, ya soy excelente. Como uso el penacho, ya soy chamán, y como uso el huipil, ya soy una deidad de Mesoamérica. Pero... O como ya tomé un curso y entonces ya soy terapeuta, porque sabemos de muchos casos. O ya estoy sanado, ¿no? O sea, y al revés, también el simple hecho de porque ya voy a terapia, ya estoy bien, ¿no? Ya tengo todo resuelto. El porque ya soy un médico y soy el excelente médico, ya está todo resuelto. O terapeuta, ¿no? O sea, porque una de las cosas que yo constantemente digo es, si algo hago es tomar terapia, porque si sé que soy terapeuta y al saber que soy terapeuta me lleva a saber que soy adicto a los problemas, pues lo primero que tengo que saber es saber manejar mis propios problemas.
claro. Claro, claro, claro. Pero es este juego que nos damos o nos convencemos de eso, ¿no? Nos convencemos constantemente del, como ya le estoy entrando a esto, entonces significa que ya está todo bien. Y es como, pero ¿realmente está todo bien o nada más nos estamos convenciendo de que las cosas están bien? Y eso es un diálogo súper honesto con nosotros, ¿no? O sea, yo nunca hubiera tomado las decisiones que me llevaron a decir voy a emprender y voy a crear un estudio si no hubiera sido por cuestionar realmente lo que estoy haciendo me está acercando a lo que yo quiero o me está terminando de separar de lo que me gusta. Pero primero tuve que decir qué es lo que me gusta, ¿no? Porque yo estaba un pie en diseño, un pie en terapia, un pie en diseño y como que yo vivía separado en mi cabeza. Decía, ay, qué padre tener dos áreas en mi vida todo el tiempo porque me canso de una y brinco a la otra. Y cada vez que llegué a tener un impulso a decir cómo lo puedo unificar, lo veía imposible. Decía, no sé cómo, creo que no se puede, creo que no es el momento y creo que por ahí no va. Ahí, en mi experiencia, yo fracasaba, generaba caos, así, una empresa trenaba o la otra entraba así en deuda, caos. Y ahí fue donde dije, bueno, ¿qué pasaría si me empezara a mover a eso? No, no tiene que ser de la noche a la mañana, no tiene que pasar inmediatamente, pero ¿cómo podría ser empezar a juntar algo? Las dos cosas que más me gustan en la vida y me apasionan para tener un producto nuevo, ¿no? Algo que tenga oferta de valor, algo que sea atractivo, algo que pueda generar mayor ingresos, que la gente lo busque, que todo lo que sabemos que involucra una empresa, un emprendimiento y un producto. Y ahí es en donde me he ido encontrando más, haciendo cosas, escuchándome a mí también, diciendo como, wow, o sea, el que ha estado fragmentado todo este tiempo he sido un poco yo, ¿no? En no poder integrarme yo tal vez en muchas partes de mi vida, principalmente el tema de lo masculino y lo femenino, lo básico, mamá, papá. En mi experiencia, yo me tardé muchos años en entender que para estar en una relación, desde mi concepción al ser homosexual, desde mi conceptualización al ser homosexual, tenía que estar constantemente pagando por ella, ¿sabes? Tenía que estar constantemente en deuda por ella. Y por más que ya habían pasado años de aceptación de mi homosexualidad, años, o sea, cómo consciente o inconscientemente te mantienes en ciertos patrones, ¿no? Porque al final del día te dan sobrevivencia, te dan cierta sentido de seguridad. Sí, sí, sí. Eh, es la compulsión a la repetición, ¿no? Como el queremos repetir esa sensación, incluso aunque es horrible y es espantosa, buscamos caer en la misma sensación de frustración, en la misma sensación de que algo me hace falta, de que no estoy bien. Y entonces, como ya Y ahí encontramos algo. claro, lo encontramos hasta que lo cuestionamos, ¿no? Aunque no, porque si yo estoy sintiendo esa frustración, seguramente voy a sentir fuerza, voy a sentir las mismas herramientas que me sacaron de ese conflicto. Entonces, de alguna forma sí, es esta adicción a repetir, pero porque algo me da. Yo le digo, yo lo digo mucho, ¿no? Si yo te invito a comer y te sirvo un plato de caca, ¿te lo comes? No, me dices gracias, ya cené. Y si al día siguiente te dije, oye, hay recalentado, ¿te vienes a cenar? Me dices, güey, llego a los drinks nada más, gracias. Entonces, ¿por qué si decimos que no nos gusta algo en la vida, por qué vamos buscándolo? Porque de alguna forma sí nos gusta, sí nos da algo, sí nos nutre, ¿sabes? Sí, quizás de una manera equivocada o de una manera aflictiva o quizás de una manera que me genera mayor frustración o mayor combustible de alguna otra forma, Ujú. que el punto de la conciencia es cómo puedo cambiar esa interpretación a otra cosa, porque como terapeutas, desde mi experiencia, lo único que estamos haciendo es contando una historia. Es dame toda esa maraña de información, vamos a discernirla, vamos a acomodarla y con esos elementos, ¿qué historia te quieres contar ahora? ¿Cómo te vas a acomodar esos elementos para que funcione? El basado no va a cambiar, nunca voy a dejar de ser un niño abusado, pero sí puedo comprender el qué buscaba o qué encontré o qué estaba forjando en ese momento yo para poder construirme. Ay, ¿cómo te ves ahora desde ese lugar? ¿Cómo cambia tu mirada, tu autoconcepción? Si te sigues viendo eh, invalidado, desprotegido, o si ahora puedes generar algo diferente y observarte diferente. Eso sí, lo tenemos que hacer forzoso. Em, Solo sí agrego como el bueno y cómo lo integras ahora. ¿Cómo empiezas a hacer que esto que estás moviendo y que estás haciendo, como dices tú, tal vez primero diseccionaste y después giras las tuercas y acomodas el rompecabezas, cómo lo unificas y empiezas
hacerlo, pues, a darle go, lo ¿no? Darle proyectas tú hacia detalles. adelante, ¿no? Lo empiezas a construir tú. O sea, ya no como un resultado de lo que fue, sino un resultado de lo que quieres que sea, ¿no? O a partir de lo que quieres que empezar a construir que sea. Exacto, exacto, porque Que se junta con lo que hablabas de los resultados, que es esta parte de cómo me aseguro todos los días de hacer eso, ¿no? Que me asegura llegar al resultado que quiero. Si quiero ser futbolista, no me voy a preocupar hoy por ser futbolista, pero como hoy empiezo a hacer los primeros pases que me aseguran que en 5 años voy a estar en donde quiero estar y así sucesivamente. exacto, exacto. Y creo que a todos nos pasa que cuando más empezamos como a actuar desde ese lugar y cuando más logramos hacer que esa conexión entre donde estoy ahora y hacia donde quiero estar, y ahora sí que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo logran conectarse, más fácil las cosas empiezan a pasar y empiezan a aparecer las famosísimas casualidades. Y que yo no sabía por dónde iba a aparecer esto y de repente llega alguien y me lo ofrece y de repente viene algo y aparece. Y por eso tal vez esta búsqueda constante del atento hacia lo que te genera un poco de ruido, ¿no? Porque tal vez ahí está, tal vez en esta escena en la que decías, qué flojera, qué voy a ir, conociste a alguien que resulta ser que conoce a alguien que te puede ayudar por lo que Totalmente. estás buscando, en este lugar en el que decías, híjole, ahí no se me antoja, resulta ser que ves algo, lees algo y viene la idea millonaria que habías estado esperando. Y es como este constante ejercicio de llevarnos, tal vez no una incomodidad constante, pero por lo menos un espacio de cuestionamiento en donde sí podamos salir del automático que nos dice no, 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 no. Pero eso es incomodidad. No hay forma de generar un cuestionamiento si no hay Sí, incomodidad. pero no es terrorífica ni es... Quizás no tiene que ser aflictiva o que no tiene que ser de desgarrarme. No, simplemente puede ser, para mí, esto es un cuestionamiento, un debate que me hace a mí cuestionar lo que dices, lo que piensas, lo que yo vibro, lo que yo percibo, lo que... Y creo que ese es el punto. El cuestionamiento no es algo que tendría que ser bueno o malo, ¿no? El otro día hablaba con unos papás y les decía, ¿por qué crees que tu adolescente, cuando está cuestionando tus reglas, te está invalidando? No, está preguntando, está entendiendo, está queriendo desarrollar su capacidad de racionalizar para entender las consecuencias o no. En el momento en el que tú lo disciplinas y le dices, porque sí, le estás matando toda su capacidad de racionalizar o de cuestionarse y de decir, ¿por qué sí o por qué no? ¿Por qué sí me drogo? ¿Por qué no me drogo? ¿Por qué sí estoy con estos amigos? ¿Por qué no estoy con estos amigos? ¿No? Y también viene esta parte como, voy a dar un ejemplo mío, ¿no? O sea, como en estos, de que no tiene que ser sufrible o Ajá. totalmente aflictivo, ¿no? Las desviaciones de todos los días, o sea, hoy se me antojó una hamburguesa, ya voy caminando hacia el lugar de la hamburguesa y digo, híjole, pero la última vez que fui no estuvo padre. Pero creo que el otro día vi que acá había un japonés y se me antoja más, ¿no? Es como, no, Rubén, tu deseo inició en quiero una hamburguesa, cúmplelo, satisface ese deseo y asegúrate de que estos pasitos chiquitos estés reafirmando que sí es lo que quieres, ¿no? Ese es un ejemplo mío. Habrá otras personas Sin caer en la que tengan su idea. inflexibilidad, porque igual en una de esas también, en ese desvío Claro, llego y encuentras, veo que hay una fila de 2 horas no, o por encuentra otro lado. o algo te dice que no y te das vuelta a la derecha en el japonés y te ahorras un asalto. Pero es esta parte de aprender a escucharte, esta parte de aprender a decir, tu alma no se equivoca. Y si tú tienes un instinto y dijiste, hoy tengo ganas de hamburguesa y hoy me voy a cumplir el deseo de hamburguesa, no es cambiar el deseo porque porque no fue fácil o porque tienes que caminar 5 pasos más. Ujú. Si en algún punto el fundamento de esa decisión tiene lo suficiente para cambiarlo, también se vale en esa capacidad de transformación o de permeabilidad de la que hablábamos al principio. Oye, querido, y Yo sí lo haría, o sea, pausa, yo sí lo haría. O sea, yo sí iría. ¿Por qué? Porque a nivel macro, lo que yo ha sido como un error o una falta constante en mi día a día ha sido eso, ¿no? El decir, voy a empezar este proyecto y no lo termino. Voy a moverme hacia acá y no lo termino. Entonces, yo siempre recomiendo, empiezan las cosas pequeñitas, ¿no? O sea, claro, si tu deseo viene a quiero sopa de fideo, pues ve y cómete la sopa de fideo. Es que me da culpa, es que no sé qué, y luego empiezas que el gimnasio y las calorías. Digo, ya, esas son desviaciones, ¿no? Regresa a esto y sé consciente, disfrútalo, vívelo. Esas son como pequeñas cositas que de manera consciente van reprogramando esto del y está inconsciente. comprobado neurológicamente que la única forma de construir una realidad diferente es empezando con cosas chicas. O sea, si tú le dices a tu cerebro que vas a correr el maratón, no lo va a hacer, te va a boicotear. Yo les digo a mis pacientes, ¿quieres hacer ejercicio? No corras,
empieza haciendo 3 lagartijas o 3 abdominales o 3 sentadillas, de tal forma que te asegures de completarlo, sin duda. Oye, y en esta dualidad o paralelismo, ¿qué has encontrado similar entre dar terapia y ser emprendedor? La creatividad, Ah, totalmente. O sea, esta necesidad de, digo, método creativo, identificar el problema, desglosarlo, tratar de darle una solución y crear algo que método funcione. científico Sí, sí, casi, sí. ¿no? A la parte, Hipótesis y pruebas y de con desarrollo. todo, que aplica mucho en terapia, pero creo que la diferencia para mí ha sido como tiene que venir desde el mismo lugar del problema. O sea, no podemos usar una metodología que no nos va a funcionar para solucionar lo que queremos. Entonces, esa metodología se crea al aire, no se puede crear sí, deja saco la Claro. enciclopedia de metodologías teóricas de cómo podemos ayudarle a esta persona. Enciclopedia 2. No se puede. O sea, es un ejercicio como terapeuta importante el también mantenernos creativos en cómo podemos encontrar con lo que sabemos y lo que tenemos que esta persona se pueda mover Lo hacia pueda otro ver lugar, diferente, ¿no? ¿no? Y desde ahí, ese ejercicio creativo para mí ha sido como lo más rico. Y algo que empezamos a hacer era cómo podemos ofrecerlo como un servicio ahora, en donde tal vez tú tienes una idea de tener un restaurante o quieres hacer un mueble, pero eso lo podemos empatar con tu proceso Guau. personal. Y entonces ahí podemos ver en qué materiales te gustarían, cómo escogerías esto, ¿no? ¿Qué Sí, estás solución podrías tener? materializando tu idea realmente, Exacto. o sea, estás realmente en esa proyección de eso que quieres crear. Entonces, ¿por qué se te antojó que fueran con dos cajones más chiquitos, no? Digo, no nos vamos tan clavados, pero sí el ve cómo estás El construyendo y fundamento. cómo estás proyectando una parte de tu psique en algo que deseas. Y ahí empiezan a aparecer como sí es cierto, no me había dado cuenta que estas patas eran inestables, ¿no? O no me había dado cuenta que el cristal se me iba a romper en donde lo quiero poner. Y entonces ahí ya vienen una serie de analogías y de espejeos del inconsciente en plasmar algo. Hay una terapeuta en Estados Unidos que me parece muy innovadora o muy que no te atiende a ti. Entonces llegas, hay un garage, metes tu coche, sales, ve tu coche, analiza tu coche, etcétera, 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 y te da, ¿no? Como pues sí, tu proyección psíquica, ¿no? A partir de el estado de tu coche. Y que justo coincide con lo que platicábamos antes de entrar en el podcast, que era este saber que todo constela, ¿no? Que todo está hablando de ti, que todo es una proyección tuya, que todo lo que puedes percibir o todo lo que es tuyo no es más que un reflejo de un pedacito de esa mente, ¿no? De esa disociación o de esa fractalidad de la que hablábamos cuando nos enseñan a vivir como en etiquetas o como en ahorita eres el hijo, te tienes que portar bien, ahorita tienes, ¿no? Y cómo el verdadero proceso de la individualidad es estallar todos esos pedacitos y volver a construir uno, ¿no? Dentro de nuestros conocidos había una frase que me gustaba mucho que era, dentro de los primeros años de tu vida te formaste una identidad, una personalidad para pertenecer, ¿no? Para tener algo. Y a partir de los 21 el verdadero trabajo es estallar eso para construir lo que realmente es, ¿no? No a partir de la expectativa o de lo que aprendiste, sino realmente del cuestionamiento de en qué te quieres construir o quién quieres ser. Y me encanta cómo lo pones, porque siento que uno de los problemas que escucho mucho es como nos tenemos o nos queremos deshacer de todo eso que ya vivimos y de todo eso que ya tenemos, cuando en realidad es eso lo que venimos a resolver, ¿no? Eso que ya nos fue dado, eso que tuvimos en la infancia, eso que venimos. Que ya está en Ya nuestra herencia, ya está en el código O genético. sea, ahí está tu camino, ahí está lo que tienes que resolver, lo que hay que trabajar, y eso es lo que vuelve la experiencia humana tan rica, ¿no? Estoy grabando unos cursos online y el otro día platicaba, ¿no? Y o lo ponía y decía, la única forma en la que tú puedes saberte amado es cuando te cuestionas ese amor. Y si te estás cuestionando el amor, es porque ya fuiste amado. Ujú. Entonces, si hoy estás en un momento de escasez, hoy estás en un momento de duda, hoy estás en un momento de aflicción, hoy estás en un momento de abuso, o en un momento, o sea, es porque ya te has vivenciado en el otro lugar y lo único que necesitas es reconocerlo de alguna forma porque no lo estás viendo,
yo digo, es como si nublaras lo que te han regalado tus ancestros y al no querer tomar esas herramientas, lo tienes que vivenciar tú, cuando ya está ahí, por eso lo puedes vivenciar. Y es tan sencillo como elegir, pues si hoy siento que Rubén no me quiere, es porque me ha querido. ¿Por qué me encentro cuando no me quiere, cuando sí sé lo que Ujú. es que me quiera? ¿No? Y en lugar de construir una realidad a partir de no me quiere porque hoy no me contestó, me centro conscientemente en el discurso que sí quiero construir, que es cuando sí me he sentido amado, pero Claro, no desde el apego, sino desde el si estoy sintiendo esto es porque ya lo he sentido. claro, claro. Creo que eso es la parte válida de decir esto es lo que quiero, ¿no? O sea, como si voy a tener un amor y que sea así, que se sienta de esta manera y que venga de esta forma, porque igual todos tenemos una forma diferente de interpretar, anhelar y desear amor. Entonces, en el ir construyendo, igual en el ir, pues, teniendo experiencias que a veces no nos gustan tanto, pues vamos discerniendo, vamos generando discernimiento y decimos, esto sí, esto no. Y cada vez puedo incluso ser más preciso en cómo yo lo ofrezco y en cómo lo recibo. Y en qué estoy dispuesto, porque creo que no es cómo quiero que me lo des, Ujú. sino es hasta qué límite o hasta qué punto estoy dispuesto que me lo des de una forma o de otra, hasta qué punto para mí es funcional, ¿no? Recuerdo alguna vez, ¿no? Que le decía a una persona, a mí no me funciona que no me contestes los mensajes, o sea, entiendo que para ti está bien, pero a mí no me funciona, no espero que lo hagas, solo quiero saber que si lo vas a seguir haciendo, si yo no lo puedo trabajar, no es algo que pueda mantener una relación porque me está dañando más. ¿Sabes? Claro, claro. Y no porque quiero que me escribas, sino porque el que no sabe cómo manejar ese límite para sentirme seguro o no, soy yo, no porque tú lo tengas que hacer. Y volviendo al ejemplo de que el engaño de que porque ya fui el excelente médico, ya fui el excelente Terapeuta o terapeuta, ya está todo cubierto. Pues sí, ahora sí que sí, doctor, usted es el mejor cardiólogo del hospital, pero no sabe negociar, compadre. Y esa misma negociación que no sabe llevar a cabo, ahora sí que lo contamina a sus pacientes, le contamina a su familia y sus relaciones están cruzadas, aunque sea el mejor cardiólogo del mundo. Entonces, no podemos como que nada más creer que porque ya tenemos un área cubiertita bien, significa que todo está bien. Tenemos que aprender a tener este balance y este equilibrio en que todo empiece a fluir cada vez mejor. y que mientras tengas vida, va a haber algún desbalance en algún punto. Y nunca acaba. Cuando, cuando estés en balance, habrá significado que ya no necesitas la experiencia. Y puedes ser en muchas vidas. Mientras tanto, sigues trabajando, ¿no? Siempre digo, mientras tengas deseos de hacer popó, pipí, hambre y sexo, sigues en la dualidad. Y si sigues en la dualidad, no importa qué tan experto, qué tanta conciencia tengas, qué tanta responsabilidad tengas, sigues trabajando en esta experiencia. Y es maravillosa. O sea, tanto hay que aprender a unificar como para crear, como también hay que aprender a volver a la dualidad como para discernir, ¿no? Y poder decir, uy, espera, creo que por Y aquí no. vivirla. Sí, O sea, y vivirla. Yo creo que no hay nada más delicioso que un momento de sexo salvaje e instintivo. Pero de nuevo, es esta parte de poderme autorregular en donde estoy, donde para mí sea funcional y donde no sea una reacción solamente, ¿no? claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, sigue siendo el 2 que hace uno, pero Ajá, sí. sí, pero de ¿No? acuerdo. Eh, pues, como, ¿cómo ha sido estos últimos años, Jorge? Igual en lo que no nos habíamos visto, escucho que vas también con tu emprendimiento y que vas como con todo esto. ¿En qué momento empiezas a observar que se filtran estas cuestiones tal vez irresueltas a eso en lo que te estás moviendo? Yo creo que mientras más aprendo de mi mente, más me asombra la proyección que es. Y te lo llevaría a un punto muy tangible, ¿no? Que es, estoy acompañando a un grupo a un grupo de empresas a tener todo este proceso de desarrollo, tanto profesional, institucionalización, pero también todo el tema personal y espiritual. Y dentro de uno de los ejercicios, lo que hicimos fue obtener cuáles eran las heridas de 45 personas, ¿no? Que Ujú. eran el grupo que estaban ahí, que eran los directores. Previo a eso, al dueño de la empresa habíamos hecho el mismo ejercicio, no sé qué,
y darte cuenta que el 96-97% de las personas coincidían por lo menos en dos de esas tres palabras que habían elegido como sus heridas, que eran humillación y falta de padre, me llevan a saber que no importa qué, siempre está proyectado quién eres. Y el punto de ello es no pelearme con eso, sino saber que, no, que sigo siendo esa hoja en blanco o esa obra de arte o esa escultura que se está puliendo y que quizás yo creía que era por la derecha y cuando menos me di cuenta, mi inconsciente o generé resultados que me llevaron a irme por la derecha. Y en lugar de pelearme con el por qué me estoy yendo a la derecha, es decir, ¿para qué me estoy yendo a la derecha o para qué me generé esto? Y a partir de ahí transformarlo. Y coincido contigo que es que la verdadera proyección o la verdadero crecimiento viene o vino cuando yo dejé de vivenciarme disociadamente, cuando yo dejé de tener la agencia de publicidad por un lado y cuando tuve la parte de los cursos, cuando realmente dije, ¿por qué tendrían que ser equipos disociados o por qué tendrían que ser equipos separados o por qué no podrían realmente colaborar en conjunto y empezar a sumar las dos cosas? Es cuando realmente creo que al menos yo sentí que yo dejé este estrés estúpido por querer avanzar o por querer como demostrarme a mí mismo que estaba siendo funcional o no, porque al final no deja de ser tu propia expectativa o tu propia vara, ¿no? Tu propia manera de medirte a través de tus experiencias anteriores o decir, no, bueno, yo trabajé con o hice esto o y cómo ahora y cómo poder ver que realmente el objetivo de todo te puedo decir, de estos últimos 10 años ha sido realmente esa integración mía como de estas dos dualidades, o no dualidades, como de estos dos aspectos de Y es que eso es lo que se me hace bonito como el proyecto creativo, ¿no? Porque el proyecto creativo hacia un resultado te lleva a tener que hacer este proceso forzoso. Si no, te va a rebotar, ¿no? Como decías, me va a generar caos o me voy a dar cuenta que aquí no va o me voy a dar cuenta que algo no está conectado todavía de manera óptima. Algo va a brincar, ya sea en síntoma, ya sea en realidad, en circunstancia, pero algo me va a llevar a no ser visto. Y te puedo decir, por ejemplo, ¿no? El último movimiento fuerte me llevó mucho a este cuestionamiento de decir, ¿es sostenible la forma en la que yo estaba trabajando, dando cursos, viajando, etcétera? O sea, sí, qué bueno que estoy en mi misión y lo que más me gusta. ¿Es sostenible para mí? O sea, está construyendo la vida que yo quiero, tanto en lo profesional, pero también en lo personal, pero en lo familiar, pero en los amigos, o el precio que se está pagando es demasiado alto. Y darme cuenta que quizás era este miedo a que mi voz fuera escuchada de una manera mucho más masiva o mucho menos contenida o menos controlada, porque al final del día en un curso tú sabes que pues tu mensaje llega a donde está la persona y si estás ahí hay una interacción que puedes contener, modular, pero cuando estás en un espacio ya completamente diferente que es digital, es completamente abierto. Y es como muy loco esta parte también de lo que decías, ¿no? A veces en lo que estamos deseando y a veces hacia donde nos queremos mover no contemplamos la parte de la responsabilidad que eso que tiene que involucrar. Entonces, muchas veces es más fácil, después empezamos a justificarlo. No, es que sabes que ahorita No la es el momento. pandemia, la economía, híjole, no, como estamos en elecciones va a estar medio difícil empezar. Y es como, bueno, pero ¿qué no estamos viendo? ¿Qué sigue oculto en este diálogo y en estas palabras? Solo lo reconocemos hasta que empezamos a avanzar. Y como dices, lo primero que vota es caos. Y tiene que votar para decir, ay, güey, me llevo tropezando con esto desde hace 5 años, ¿no? Y que además generas a los cómplices perfectos para verlo, que creo que eso es lo más interesante. Vibracionalmente no es que tú le estés haciendo algo a tu pareja o que le estés haciendo, no, vibracionalmente generas ese cómplice o ese match en la energía para asegurar lo que ambas almas necesitan experimentar. Y eso me parece que es una de las cosas más increíbles del mundo, ¿no? Que es a las diosidencias o a las casualidades que hablamos. Este punto de cómo realmente llega un punto que llega y hace match, porque ya está todo alineado y como cuando no, pues es como engranes ahí medio revueltos. Sí, sí, pero incluso es la bendición de la dualidad, ¿no? Podernos ver todavía en el otro, podernos reconocer ahí y decir, ay, aquí está todavía esta misma vocecita que me dice que no puedo, se está volviendo ahora una persona que me está poniendo una negativa constante ante algo.
Y me impacta que conforme más avanza la ciencia o la capacidad del entendimiento de la mente y de la percepción de la realidad, más fundamentan todo aquello que al menos yo he creído mucho antes, ¿no? Desde hace muchos años, pero esta parte de decir, tu cerebro solo recibe de las circunstancias físicas el 5%. El otro 95% es una sumisión, está asumido por tu cerebro. ¿Qué quieres asumir? O sea, si ya pon tú, ¿no? Siempre pongo este ejemplo y sé que es súper rudo, pero ya estás en una violación, ya estás ahí, ya, no te vas a mover, ya. Tienes dos opciones. O te cuentas una historia y sigues luchando y te vas a lastimar por defender tu honor, lo que tú quieras, o te cuentas otra historia y la pasas completamente diferente. Está demostrado hoy que los neuromoduladores del dolor y del placer es el mismo. Entonces, ¿qué nos lleva a eso a decir que cuando estamos excitados también estamos sintiendo dolor, solo que se nos olvida? Y no es el punto de que esté bien que te duela o no, sino qué historia te vas a contar sabiendo que solo estás percibiendo el 5% de la realidad. Porque todo lo demás solo es proyección de esos moldes o esa idea del pensamiento, que la conciencia lo que busca es reformularla para que sea un molde mucho más ad hoc a los tiempos o mucho más ad hoc a tus propias circunstancias de vida. Sí, sí. La sombra al final del día es la proyección del ego, ¿no? Y que El además, molde. quien diga que va a desaparecer el ego, pues mientras tengas cuerpo físico, no necesitas. Y esto es bien loco porque esta pelea contra la sombra, cuando todo el trabajo que hacemos se lo debemos a la sombra, ¿no? Yo creo que la conciencia es producto de la sombra. O sea, tú no podrías conocerte si no tuvieras la capacidad de cuestionarte. Y la cuestionamiento es sombra, es la falta de, la carencia de. Entonces, para mí la única forma realmente de encontrar conciencia es a partir de conocer tu sombra, a partir de conocer tus instintos, a partir de conocer tu dolor, a partir de conocer esos recovecos de tu mente en donde se guarda este sentido de pertenencia o este sentido de individualidad malentendido, porque nos hace creer que esa individualidad es parte de un apego en lugar de realmente una individualidad de esto soy y esto es lo que vale. Claro, yo lo comparo un poco con la arquitectura, ¿no? Como pensamos en como en el manejo de la luz dentro de los espacios, pero es como, bueno, necesitamos que la sombra nos haga el trabajo de permitir que la Claro, luz esté dentro de los lugares correctos. claro. Ay, me asusté, pero no, sí sigue grabando. Ok, No, Timo. salió ahí un pop-up y dije, Muertos. sí, sí, totalmente. Y a ver, hablando de las sombras, eso, ¿no? Es esta parte de decir, puta, no lo grabé, no lo hice, ya lo hicimos y quedó padrísimo o no quedó padrísimo. Y al final, si no se hubiese grabado, ¿qué? ¿No? Pero es esta parte de la cabeza y esta Claro, parte claro, claro. de la mente, de querer ser perfecto, de querer buscar esa razón, cuando al final el punto, creo, es aprender y decir, lo interesante ha sido el camino, ha sido la charla, ha sido lo que disfrutamos. Si lo tuviéramos que volver a grabar porque así decidimos que sea el resultado, lo divertido ha sido el camino, ¿no? Claro. Y hablaríamos de otra cosa también probablemente, pero eso es lo padre. O sea, se abren más posibilidades si lo tomas desde ese lugar, ¿no? Si sales de este lugar del esto tenía que haber sido de esta forma o al final del día, esta misma sombra, este mismo ego es lo que nos está queriendo dar una solución. Y si compramos la solución que nos lanza el ego, pues vamos a tener el mismo resultado que hemos tenido siempre. Por muy inteligente que sea a veces el ego en decirnos como la solución va a estar en que encuentres un trabajo con este salario, con este todo, y ahí está la felicidad. Porque no deja de ser la proyección del código genético, no deja de ser la necesidad de este sistema de sobrevivencia. Y creo que eso es el punto. El punto es el hecho de decir, mi ego me mantiene siempre. De hecho, creo que el ego es de las cosas que te ayudan a saber si avanzas o no avanzas, pero también si no te conoces o no aprendes a domar ese ego, no aprendes a ponerle bozal a ese ego, pues entonces lo que domina la percepción es el ego y no realmente lo que estás vivenciando. Claro, Para es quien hacerlo estás aliado, no vivenciando. hacerlo, no es el enemigo, no es el desconocido, pero tiene que aprenderse a ser un aliado. Yo digo, la única forma de realmente encontrar conciencia y responsabilidad es dejando de pelear con tu inconsciente, porque te estás peleando con tu proceso de sobrevivir. O sea, lo que tienes que hacer es dejarte de pelear con la sobrevivencia para poder hacerla tu aliado y decir,
¿cómo estás codificado, güey? Quiero entender cómo está ese unos y ceros allá adentro para que a partir de ahí pues podamos elegir qué ceros cambiar y qué realidad empezamos a proyectar. Totalmente, sí. Querido Rubén, ha sido un placer este espacio. Está abierto para ti cuando quieras, Mil las veces que gracias. sean, las pláticas que quieras. Para mí, el objetivo de este espacio es crear eso, un lugar donde la gente pueda escuchar, que todos pasamos por temas, que todos, no importa qué terapeuta seas, cuando tienes un paciente frente a ti, no es más que tu propio reflejo y tu propia proyección y tu propio trabajo. Y abriendo este espacio abriendo este espacio para que las personas realmente a partir de estas experiencias puedan encontrar herramientas que les puedan funcionar. Gracias por tu apertura, gracias por tu corazón, gracias por estar aquí Gracias. y es un honor, de verdad, Gracias. El honor es mío. Seguro aquí nos veremos otra vez. cuando tú quieras.